Muy buenas tardes amigos, muy buenas tardes, les saludamos cuando son las 12 del día con 10 minutos, perdón la tardanza, tuvimos un pequeño retraso, estábamos confirmando unos datos, les saluda con mucho gusto su servidor Jaime Hernández desde este espacio de No Apto para Cínicos. Ya saben que transmitimos desde el sur de la Ciudad de México, muy cerca de Ciudad Universitaria. Y como siempre nos acompaña nuestra querida productora Lourdes Salas, conocida mejor como Gilning. ¿Qué tal a todos? Muy buenas tardes. Bueno, el presidente hoy celebró que finalmente la Cámara, desde que se haya aprobado finalmente la ley que va a permitir la compra de medicamentos en el extranjero por intermediación de la Organización de Naciones Unidas, y esto prácticamente supone que el presidente López Obrador le ha roto el espinazo al monopolio que concentraba la compraventa de medicamentos en México. Ya saben, este monopolio que se había convertido en caballo de batalla de partidos como el PAN, que acusaban al gobierno de no atender las necesidades de los niños con cáncer, cuando ya sabíamos que era prácticamente una práctica de extorsión. De este monopolio, pues hoy se celebra el presidente que finalmente se haya aprobado esta ley que le va a permitir a México acceder a los mejores medicamentos y además con precios accesibles para todos nosotros los ciudadanos. Así es que esto es una buena noticia. Y por otro lado, pues ya sabemos, también hay que tener en cuenta que hoy se dieron a conocer los indicadores de la economía, y la economía pues ya pisó fondo, según afirmó el Banco Bilbao Vizcaya, que dice que bueno, que la situación ha habido una contracción brutal de la economía, y pues es preocupante, pero el presidente dijo que pues porque según esto la economía se desplomó, se hundió en casi un 19%, que es un golpe sin precedentes. Y el presidente dijo, confía en que después del próximo trimestre las cosas pintan mejor. Dijo que sí, que ya pasó la peor parte. Esperemos que en verdad esto sea verdad, porque por el bien de todos vaya. Y mientras en México se desploma casi el 19%, en Estados Unidos, ese sí fue también un descalabro del 32.9%. 32.9%. Y es preocupante, pero ya sabíamos que todo esto es el golpe de la pandemia, el golpe que ha traído consigo la pandemia para todas las economías del primero, de los países más desarrollados y los que están en vías de desarrollo, como es el caso de México. ¿De qué manera vamos a enfrentar esto? Pues ya lo iremos viendo poco a poco. El tema es que el presidente se empeñó hoy mucho en señalar que ya hemos pasado la peor parte y que a partir de ahora las cosas van a funcionar mejor. Hoy también el presidente, pues, seguimos bajo la estela de las declaraciones de Emilio Lozoya, que le ofreció un cargo a un exmando de Odebrecht, con el que forjó alianzas ya sabemos, para admitir sobornos, que está tratando de justificar lo injustificable. Ayer vimos que también se le vinculó a procesos por el caso de Odebrecht, y vamos a ver cómo evoluciona este caso. Y también hemos visto que durante la mañanera de este jueves, el presidente hizo una encendida defensa de la periodista Isabel Arvide como la nueva cónsul con rango de ministro en la Embajada de México en Estambul, en el Consulado de México en Estambul. Va a tener rango de ministro y, según hemos checado, va a tener un salario poco superior a los 6.500 euros. Es una cantidad bastante respetable si tenemos en cuenta que se trata de Estambul y Turquía. Son países donde las cosas francamente no son muy caras, así es que va a tener muy buen salario Isabel Arvide,
Vamos a hablar de este tema porque llamó la atención el grado de, ¿cómo decirlo?, de molestia entre algunos periodistas, no entre los adversarios del presidente, que esos son en automático, sino de algunos periodistas que consideran que quizá esta designación no ha sido lo más sabio o lo más congruente de la política del presidente, lo mismo que la designación de Marta Zamarripa como embajadora en Belice, que va a ser un país que es estratégico porque es frontera con América Central. Entonces vamos a hablar un poco, no desde la envidia, no desde el rechazo absoluto a Isabel Arvide, pero sí desde las cautelas que impone advertir como periodistas que esta designación, sobre todo en el caso de Isabel Arvide puede costarle caro al presidente en el mediano o largo plazo. Yo creo que Isabel Arvide es consciente de esto, sabe que nadie está en contra de su designación, tendrá que demostrar que la defensa del presidente está justificada, que va a ser un papel excelente como cónsul, pero si no, pues entonces yo creo que va a haber mucha molestia en el seno de relaciones exteriores y además otro elemento, Isabel Arvide tiene un pasado y a lo mejor ese pasado se vuelve a tropezar con ella mientras sea cónsul en Estambul. Y entrando en la información internacional, el presidente, como ya habíamos advertido, ha insinuado que puede posponer y retrasar, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha insinuado que podría retrasar las elecciones. Todo esto ha desatado un vendaval, pero ya el líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, ha dicho inmediatamente que la fecha de las elecciones presidenciales en Estados Unidos el próximo 3 de noviembre están grabadas en piedra, que además el presidente no tiene la autoridad para declarar o postergar las elecciones. Y hablaremos también del tema de la pandemia, cómo ha seguido, las cosas siguen igual. Estados Unidos con cifras récord. Miami, Florida, el estado de Florida se ha convertido en el epicentro de la pandemia en Estados Unidos. Y en México, pues vamos tratando de salir a trancas y barrancas de esta pandemia. La situación en Brasil se sigue complicando. Ya ven que dio positivo Jair Bolsonaro, pues ahora resulta que también su esposa da positivo. En fin, con este menú arrancamos esta primera edición de No Apto para Cínicos. Y si te parece, Gildy, ¿qué te parece si arrancamos con todo lo discutido en la mañanera? ¿Te parece bien? Me parece muy bien. Bueno, pues en la mañana el presidente, como ya era de esperar, celebró el hecho de que finalmente se aprobara la decisión de, pues de que el gobierno mexicano pueda tener mayor margen de maniobra para comprar medicamentos en el extranjero. Yo creo que esto es una buena noticia en la medida que pues habla de la necesidad de que el gobierno de México pueda tener mayor margen de maniobra. Vamos a escuchar qué es lo que dijo, porque la verdad es que es una medida muy importante. ¿Por qué? Pues porque le rompe el espinazo, insisto, monopolios que se encargaban de controlar los medicamentos. Vamos a ver. Control en México, vendían a precios elevados los medicamentos de mala calidad y con problemas frecuentes de desabasto. Entonces, vamos con esta reforma que nos permite comprar las medicinas en el extranjero. Vamos mañana a celebrar un convenio con la ONU para adquirir medicamentos, vacunas, equipos en el mundo, donde se obtengan
las mejores condiciones en cuanto a calidad y precio de los medicamentos y de los equipos médicos. Esto va a ayudar a que resolvamos el problema de la falta de abasto de medicamentos. Al mismo tiempo, mañana se va a hablar más sobre la creación de una distribuidora del Estado mexicano, una distribuidora de medicamentos y de equipos y de vacunas para llevar los medicamentos a todos los pueblos de México, así como se distribuyen las mercancías. Lo que comentaba ayer, es inaceptable que se distribuyan los refrescos embotellados, las papitas en todo el territorio nacional y que no lleguen las medicinas a los pueblos. Pues este va a ser un reto, esto va a ser un reto realmente superior, bastante grande, ya sabemos que el nuevo encargado, lo adelantó hoy el presidente, será el hasta ahora responsable de Protección Civil. Es una encomienda bastante grande, porque no solamente es empezar de cero un organismo que se encargará de toda la logística para repartir medicamentos por todo el país, hacerle la competencia en términos de logística a empresas como Coca-Cola o Pepsi-Cola, que ya tienen a Bimbo, para distribuir el medicamento. Bimbo lo han comprado sobre todo por esa gran estrategia que tiene de distribución. Entonces, yo creo que va a tener que seguir, desafortunadamente va a seguir sobre los pasos logísticos, podría decirse, de Bimbo, de Coca-Cola, el nuevo responsable de los medicamentos. Pero no cabe duda de que va a ser realmente muy interesante, ¿no? Muy interesante, porque como dicen, ya chale, ¿no? Que el mismo monopolio, que además, ¿cuánta gente se ve a veces obligada a comprar medicamentos que son carísimos, ¿no? Carísimo, ¿no? Todo iba con sobreprecio. Exacto. Para el sector público se compraba todo con sobreprecio. Se inflaban los costes. Y al presidente, pues hoy se le preguntó esta misma mañana sobre esta caída del Producto Interno Bruto, que ya anda sobre el 18.9%, y también aunado a los datos que publicó el CONEVAL de que 70 millones de personas en nuestro país no tendrán para adquirir la canasta básica. Y a esto se suman las pérdidas de Pemex de 600 mil millones de pesos. Entonces, ya saben, pues son los síntomas de una declive económica impresionante. Y el presidente trató de quitarle hierro al asunto, diciendo que sí, ya esperábamos estos datos, porque los datos que está ofreciendo el INEGI son de abril, mayo y junio, que han sido los meses peores. Entonces dicen, si ustedes recuerdan, la pandemia comienza a afectar en marzo, ya nos afectó en el primer trimestre, se cayó la economía, pero se tocó fondo en abril y mayo. Entonces, dice que los datos de hoy del INEGI corresponden a esa situación, están reflejando la caída. Y vamos a tener que esperar 3 meses, porque los datos los dan a conocer cada 3 meses, es decir, hasta septiembre. Sí, siempre han sido trimestres. Para conocer el resultado del trimestre, julio, agosto y septiembre, que yo lo veo con optimismo. ¿Qué le puedo decir a la gente, al pueblo? Que ya pasó lo peor y que funcionó la estrategia y que ya nos estamos recuperando y que los datos son hasta el mes de junio, que no incluye julio, y todo lo que consideramos va a suceder en agosto, septiembre y lo que falta del año. Y que va a ser una B, ya saben, ha estado insistiendo con esta famosa B, que caímos
pero que nos vamos a volver a recuperar, según el presidente. Insiste con esta tesis de que México va A recuperarse. a recuperarse, ¿no? Dice que este año puede garantizar, porque ya sucedió en el primer semestre, así como en el primer semestre tenemos un promedio de la caída de la economía de 10%. Así también en el primer semestre de este año, en comparación con el primer semestre del año pasado, tenemos un incremento en las remesas del 10% en términos reales. O sea que él está muy atento a las remesas, está muy atento al seguimiento de empleos por parte del Seguro Social y también a la caída y la subida del Producto Interno Bruto. Dice, se puede caer la economía 10% en el semestre, pero si tenemos un aumento de las remesas del 10%, ¿qué significa? ¿A dónde va ese dinero? Va abajo, va a 10 millones de familias de los pueblos de México que se benefician con esa derrama económica. Y a eso agréguese lo que estamos nosotros destinando en créditos y en programas de bienestar. Por eso son concepciones distintas de medir. La caída económica no va a significar la misma proporción de la caída en la calidad de vida de los mexicanos, sobre todo por el modelo que estamos aplicando. Así es. Entonces, el presidente está bastante optimista. Claro, si nos comparamos con Estados Unidos, la verdad es que en Estados Unidos se han dado un changazo, más del 32% de caída. Entonces, realmente, pues, claro, no son las mismas dimensiones, no son las mismas dimensiones de la economía estadounidense de México. Y un momento. Y por eso mismo llama la atención que el presidente, pues llame la atención, esté tan optimista. Bueno, y también el presidente echó en cara a esta gente durante la mañanera que está aprovechando el conflicto ya saben, el trasvase de agua en Chihuahua, y realmente está causando un conflicto serio en Chihuahua, este conflicto, porque la gente del PAN está agitando a la gente. Ayer mismo causaron un incendio, incendiaron edificios en Chihuahua, porque el PAN sigue agitando pues a los campesinos. Dice, las protestas contra el trasvase de agua de presas de Chihuahua a Río Bravo para el pago de líquido a Estados Unidos escalaron con el incendio de 3 edificios públicos y la destrucción de vías del ferrocarril en Ciudad Delicias y la quema de 2 casetas de peaje en la autopista estatal Jiménez Juárez en los municipios de Saucillo y Camargo la noche del miércoles. Un grupo de alrededor de 50 personas incendió las oficinas de la Comisión Nacional del Agua y la Secretaría de Bienestar en Delicias luego de que agricultores robaron un camión de la empresa Ferromex y una grúa de la Comisión Federal de Electricidad para sustraer 3 camionetas de Canagua y quemarlas sobre las vías del ferrocarril que atraviesan la cabecera municipal. Al menos 4 vehículos, 3 pertenecientes a Conagua y uno propiedad de la Comisión Federal de Electricidad, fueron volcados y quemados sobre las vías del ferrocarril en el cruce con Avenida Tecnológico la tarde del miércoles. Algunos manifestantes utilizaron picos y herramientas del camión de Ferromex para retirar los durmientes de la vía y destruirla, y horas después algunos usaron las herramientas para romper ventanas de los edificios de la Comisión Nacional del Agua, Bienestar y el Sistema de Administración Tributaria a cuadras de la vía del ferrocarril en la zona centro de Delicias. Alrededor de 50 personas que continuaron la manifestación entraron en las oficinas de Conagua y Bienestar, iniciaron el incendio, además agredieron a periodistas, obligándolos a suspender grabaciones, transmisiones en vivos y no tomar fotografías. Este es un informe que nos manda nuestro corresponsal Jesús Estrada de la jornada, y que así las cosas, se siguen agitando las aguas en Chihuahua por el tema, valga la redundancia, del agua. El presidente dijo esta mañana que a México no le convendría renegociar el tema del agua y consideran que, digamos, que tienen que cumplir porque la opción de enfrentarnos con Estados Unidos en estos momentos en que además tenemos
el contexto de las elecciones, en que cualquier tema pueden ser aprovechado, ya saben, por la gente del Partido Republicano. Entonces, en estos momentos, digamos que el horno no está para bollos y es mejor acatar este acuerdo. Después ya será tiempo de revisarlo y ver que cuando haya otro presidente o otra administración. Entonces, estos fueron digamos, los grandes temas tratados de asuntos de Estado que tienen que ver, uno, con la compraventa de medicamentos en el extranjero, dos, con el manejo de la economía, que el presidente se empleó a fondo a tratar de imprimir mayor optimismo, y tres, tratar de calmar las aguas en el estado de Chihuahua. Pero, en la frontera. En la frontera. Pero, hoy también hubo un momento bastante, digamos, considerable de la mañanera dedicado a responder a las críticas que se le formularon al presidente en torno a la designación específicamente de Isabel Arvide. Como saben, es una periodista de amplia trayectoria, dice el presidente, de 40 años. Y bueno, dijo el presidente que es una periodista que está preparada, que ha escrito, que tiene libros. Le cuestionaron, sí, señor presidente, pero aquí no se trata de hablar de la preparación de la periodista, sino de esa es la ruta, esto es legal, esto corresponde a su administración, a la 4T que usted prometió, es el sentir de que escuchamos en la mañanera. Y esto lo que contestó, fue la forma de defenderse el presidente para responder al tema de Isabel Arvide, que ya sabíamos que iba a causar escozor, porque francamente mucha gente pensaba que las cosas iban a cambiar. Y vamos a escuchar al presidente y si quieren después tratamos de analizar este tema, que sin ser un tema de asunto de Estado, sí que afecta a la imagen, puede afectar a la imagen de la 4T y a las decisiones del presidente. Que originalmente pensaban que lo iban a terminar con 30,000 millones de pesos, ya se han ejercido, queremos terminarlo en 2 años. Es una situación que tiene que ver con tener periodistas y ciudadanos. En el Vaticano se nombró un periodista también. ¿Mande? Se necesita experiencia, pero Isabel Arvide, por ejemplo, está preparada. Ha escrito libros, es polémica, pues todos somos polémicos. Sí, pero tiene preparación. Sí tiene preparación, o sea, ha escrito bastante. Hay cónsules que a lo mejor no tienen textos escritos, entonces ella está preparada. ¿No se cuestiona la capacidad de la señora, presidente, pero Eso ya se los puede explicar el secretario de Relaciones Exteriores. Yo lo que estoy defendiendo pues es el derecho que tenemos a nombrar o a proponer a quienes consideramos pueden representar a México. Pero no es un derecho, presidente, es un privilegio. Y además no se cuestiona la capacidad de la señora, se cuestiona que usted está haciendo lo mismo que se hacía en gobiernos anteriores. No. Se cuestiona que es una ilegalidad. No exageres, no es así. Cuando se dice que es un puesto de carrera, es porque tiene que tener carrera consular. Sí, pero en este caso no. O sea, con todo respeto te pido que te informes, nosotros no podríamos violar un procedimiento. No se trata de un cargo que legalmente deba desempeñar un diplomático de carrera.
hay dos representaciones, las que corresponden a diplomáticos de carrera, incluso que tienen que ser aprobados por el Senado, y hay otra representación que dependen del Ejecutivo y que no necesariamente se aprueban en el Senado. Entonces, no inventemos. Primero tengamos todos los elementos. Yo pensaba que les iba a gustar que una compañera, un compañero de ustedes, digo, bueno, es que no pertenece a la élite, ¿no? O al grupo conservador de ahora, ¿no?, que está en la oposición. Pues no sé, pero de lo que me queda claro es que no le gusta al Universal ni le gustó al Reforma. Marcelo Ebrard, pero fue a propuesta mía. O sea, fue a propuesta del presidente. Esta designación, francamente polémica, ¿se dan cuenta el tiempo que el presidente tardó en defender, en justificar esta designación? Yo creo que es problemática esta designación y aquí, insisto, no se trata de hablar desde la envidia, no se trata de hablar de el interés por desacreditar. Pero bueno, vamos primero, vamos, antes de entrar esto, no hemos saludado, querida Gildy, ¿qué te parece si saludamos? Sí, me parece muy bien. Pues están con nosotros Adriana Soriano, May Westforo, Tere González, Lupita Alvarado, Carolina B., Teresita Sándol, Philip de Baker, dice Midwest Foro, Isabel Arpide puede declinar ya que hay tanta controversia, sería lo mejor, pero me llama la atención que nadie cuestionó la asignación de Belice. Así es. Pachi, Teresita Sandol nos pregunta, Jaime, ¿entonces su nombramiento fue por simpatía con el presidente? Sí. Y Luis Rodrigo Meranzi pregunta, ¿y será compras con licitación? Aunque sea en el extranjero debe haber licitaciones. Sí, está explicado, está muy claramente explicado. La ONU se va a encargar de eso. Hace todas las licitaciones y dentro de lo que requiere el protocolo de compras de México también. También está Gaby Salazar, María Zambrano, Antonieta Carlos, Midwest Foto también pregunta, ¿AMLO podría contratar a Fox ya que él trabaja en la Coca-Cola y debe conocer de su logística? María Zambrano nos dice, me comenta Philip que han logrado bajar del 40 al 4% de muertes en pacientes graves de COVID con el uso de adelgazantes de sangre. Eso habría que checarlo, ¿no? Ampliarlo, yo creo. Sí. Luis Rodrigo dice, ojo, la economía no se recupera en V, en el mejor de los casos en forma de U, con la cresta alargada, que en el periodo de estabilización y de entradas, las cuales no hay en México. Bueno, hay que dejar claro que la economía se puede recuperar en forma de V, en forma de U y en forma de L. Todo depende de cuál sea el quiebre que ha tenido la economía. Por ejemplo, lo que dice López Obrador es que vamos por una recuperación en forma de V. Y este modelo se produce cuando hay un parón brusco de la economía, pero la vuelta a la normalidad también es rápida. Es un escenario de recuperación muy dinámico. Muchos expertos no lo ven muy factible porque apunta a un shock económico muy grave, más grave de lo esperado. Pero si se puede lograr la recuperación en V, pues el mercado se agiliza muy
muy rápido, en comparación con la recuperación en forma de U, donde los indicadores económicos tardan más tiempo en llegar a los niveles en los que se encontraban antes de la recesión. Entonces, pues tengamos ojo en ver que si nos recuperamos en V, como también lo dijo el secretario de Economía, ¿no? Herrera, cuando habló de que se está viendo que vamos incluso dijo palomita, ya no dijo V, sino dijo palomita. Entonces, pues no tenemos por qué no considerar eso. Irma Teshi también nos saluda, Ketso 7, Adriana Sorano dice, yo no me molesto por ese nombramiento, o acaso querían que mandara a alguien como la señora Dresser. Da pena ajena defendiendo lo indefendible. Ajena, cuidado con ajena. Yo quiero la representación de Bahamas. ¿Cómo le hago? Carlos R. Arvide, sería mejor señalar el por qué Juan Sabines está como cónsul en Orlando cuando este traicionó a AMLO e hizo pactos con Calderón y Peña y saqueó a Chiapas. Nos saluda Alberto Aguirre, Mercedes Sánchez también nos saluda y Mercedes Morales desde Houston. Bueno, pues hablemos de Isabel Arvide. Primero, se va efectivamente, ya ha sido designada por recomendación del presidente y hasta donde sabemos, es casi seguro, hicimos algunas consultas en Relaciones Exteriores, y es casi seguro que se vaya con el rango de ministro. Yo lo tengo, confirmado que se va con el rango de ministro. Ah, sí. Porque está el oficio número DSE, diagonal DG, 0173, diagonal 2020, Ciudad de México, 20 de marzo de 2020. Así dice el oficio. Ok. Entonces, y dice que es para Isabel Arvide y dice que aprobó otorgarle el nombramiento de ministra de conformidad con lo establecido en los artículos 7 de la Ley de Servicio Exterior Mexicano. Por tanto, si va como ministra a la Embajada de Estambul, según el tabulador que tienen en Turquía, de la Embajada de México en Turquía, y en el rango de ministra, Isabel Arvide va a ganar al mes 6.579.08 euros. Muy buen salario. Muy buen salario. En Turquía es muy buen salario para un país como Turquía, que no es muy caro, la verdad. No, las rentas no son caras. O sea, va a poder incluso ahorrar Isabel Arvide. O sea, es un muy buen cargo de cónsul ministro, con rango de ministro, pues porque, o sea, si es una recomendación del presidente, yo no creía que le fueran a dar con rango de consejero, ni siquiera primer secretario, no, se la dieron con rango de ministro, 6.579 euros. Bueno, entonces, como dice Adriana Soriano, yo no me molesto por este nombramiento, o acaso quería que mandaran a alguien como la señora Dresser. Y vamos a entrar, yo creo que aquí no se molesta uno por la designación de esta mujer. Philip es una cónsula, es una periodista de más de 40 años, polémica, que acaba de ser designada por el presidente como cónsul con rango de ministro en Estambul, una ciudad preciosa. Bueno, el caso es que no se trata aquí de descalificar esta designación porque sí. Les vamos a decir por qué. Efectivamente, muchos pesos. Entonces, aquí lo que se cuestiona, y se lo dijeron así al presidente en la mañana algunos periodistas, no es el hecho de designar a alguien. Miren, en el pasado ha habido designaciones de funcionarios que no eran de carrera. Carlos Sada ha sido un estupendo funcionario diplomático. Gutiérrez Vega, que era escritor, fue profesor, fue académico en la UNAM, fue un espléndido embajador. Sí, que no tenían carrera diplomática. Y fue un espléndido. Y resultaron una sorpresa increíble por lo bien que hacían el trabajo. Exacto. Si Isabel Arvide hace un trabajo fantástico a Estambul, pues perfecto, no tenemos ningún problema. Que Isabel Arvide pueda hacer un papel brillante desde Estambul, que esa es otra cosa que a mí me resulta un tonto chirriante, que se puede hacer desde Estambul que pueda beneficiar a México. Eso no me queda ya tan claro. Bueno, si hubiera sido un trabajo en Estados Unidos, como cónsul en Estados Unidos, ayudando a nuestros paisanos, pues ahí sí, todavía voy de acuerdo, pero cónsul con rango de ministro en Estambul se me hace un cargo
demasiado, ¿cómo les diré? Privilegiado. Que además le va a ofrecer a Isabel Arvide escaso margen para hacer algo que encuentre resonancia y que beneficie de verdad al país. Esa es la primera observación. Bueno, la segunda observación que habría que hacer, si ustedes se acuerdan cuando el entonces gobernador de Veracruz, ¿cómo se llamaba este? Fidel Herrera, fue designado cónsul de México en Barcelona. ¿Se acuerdan de ese caso? No lo estoy tratando de comparar con Isabel Arvide, ¿no? Porque Fidel Herrera era una ficha. Y entonces, cuando a Fidel Herrera se le envía al consulado de Barcelona en España, pues la gente, los periodistas empezaron a hacer su tarea y empezaron a ver quién era Fidel Herrera. Los periodistas españoles. Los periodistas españoles. Y cuando descubrieron la fichita que les habían enviado al consulado de Barcelona, muchos protestaron diciendo, ¿cómo nos mandan a esta gentuza? ¿Cómo el gobierno de México nos está enviando esta gentuza como Fidel Herrera, como cónsul en Barcelona? Digo, ¿de qué se trata, no? Entonces, yo creo que esa es una de las preocupaciones legítimas que tienen mucha gente. Dice, o sea que ese cargo no existía hasta ahora en Estambul. No, sí existía, pero sí, el consulado en Estambul existe siempre. Pero para eso están los diplomáticos de carrera. Hay dos tipos de designaciones para los cónsules, una de carácter político y otra de carácter profesional. Tiene que ser de carrera. Y el presidente tiene amplia potestad para designar a cónsules con rango de ministro y a embajadores, sobre todo. Tiene, creo, no me acuerdo ahorita del porcentaje, la cuota de la que goza el presidente, pero por ejemplo el presidente designa a gente suya en embajadas que son claves, por ejemplo Estados Unidos, por ejemplo París, o sea, gente que tienen mucha cercanía con el presidente porque necesitan esa cercanía porque son países que tienen relaciones muy importantes con México. En el caso de Isabel Arvide, enviarle a Estambul, insisto, yo no sé qué labor tan interesante pueda tener hacia el favor de México. Está también el pasado de Isabel Arvide, y al igual que pasó con Fidel Herrera, el pasado se convirtió en un obstáculo en Barcelona. Sí, fue un escándalo. La experiencia diplomática de Fidel Herrera en Barcelona fue, incluso tuvieron que rebajar de rango el consulado. Exacto. Para evitar que pasara por el Senado. Entonces, pues ya ahí metimos la pata hasta el fondo con un personaje como Fidel Herrera, que Fidel Herrera incluso renunció como cónsul en Barcelona tras una denuncia en su contra por el fraude cometido durante su gestión como gobernador de Veracruz, o sea, estando allá en Barcelona. Le limpiaron todos los escollos que había en el camino para que se quedara con el consulado de Barcelona, rebajando el nivel del consulado mexicano a una representación Exacto. X, y después tuvo que renunciar. No pasó más de un año y tuvo que renunciar. Sí, por los escándalos. Por sus escándalos. El rosario de escándalos que se llevó por Fidel Herrera. Está Veracruz tan mal ahora, efectivamente. Sí, y luego pues por su segundo, luego le sucedió la sucesión a Javier Duarte. Entonces pues el Estado quedó hecho trizas doble vez. Sí, entonces, Mateixi, perdón, pero con todo y lo cuestionable que pueden resultar algunos cónsules, los extranjeros allí podrían guardarse sus protestas, aunque no sus opiniones. Pues, no, cada país tiene derecho a decir si acepta o no las cartas credenciales. Todos los países tienen el derecho a recibir o no a la persona que el gobierno extranjero le envíe. Por ejemplo, México también puede decir yo no quiero a esta persona. Sí, exacto. A mí no me mandes a fulanito. O sea, normalmente la diplomacia pues hace el menos ruido, pero detrás bambalinas se puede hacer manita de puerco a cualquier gobierno en caso de que esté enviando a alguien que no te parece conveniente y que no llena el rango
¿no? Ujú. De lo que ellos creen que es una representatividad honesta, directa y bien valorada. Sí. Todos los países pueden hacerlo. Ahora, Antonieta Carlos, lo que yo cuestiono al presidente es que da la impresión de seguir usando el servicio exterior como vacaciones, premios políticos leales y si no castigos. Pues ese es el tema, ese es el tema. Yo creo que es el punto, que estamos en un momento de cambio, de transformación. Entonces, por ese mismo hecho, este nombramiento se ve tan mal. Sí. Y se siente tan Sí. lo mismo de antes, ¿no? Sí. Porque incluso hoy López Obrador dijo, acuérdense que nombraron como embajador de Washington a Eduardo Medina Mora y lo mandaron los ministros y no sé qué, y era una rata. Exacto. Pues sí, todo el mundo sabemos que es una rata y que es un delincuente. Entonces, ¿por qué repetir? Sí. Es decir, al César lo que es del César. Y la mujer del César debe demostrar que es honesta. Ahora, vamos a centrar nuevamente el debate para que no haya margen a las malas interpretaciones. Uno, que haya designado a Isabel Arvide, pues, es potestad del presidente, está en todo su derecho. Uh-huh. Y ojalá Isabel Arvide haga un papel excepcional, ojalá. Sí, le deseo, sí. ¿no? O sea, que cuando Isabel Arvide empiece sus funciones en el consulado de Estambul, los que tiene alrededor, que son diplomáticos de carrera, digan, wow, esa fue una gran decisión. Y a lo mejor nos quitamos el sombrero, claro. Chapó, bueno. Pero, claro, de entrada, de salida, suena raro, ¿no? Se parece mucho a lo del pasado. Luego, dos, aquí no estamos tratando de comparar a Isabel Arvide con Fidel Herrera. Ah, no tiene nada que ver. Nada que ver, ¿eh? O sea, ojo. Ni con Medina Mora. Ni con Medina Mora, no. Estamos tratando de centrar el debate. Pero, al igual que ocurrió con Fidel Herrera, el pasado lo alcanzó. Y esa es la gran preocupación, que el pasado alcance a Isabel Arvide, es decir, que le salga, estando allá como cónsul, salgan a relucir muchos de los trapos que ha tenido en el armario Isabel Arvide. Miren, les voy a poner... yo quiero decir una sola cosa más, sí. Que en esta administración, en la 4T, lo que se ha hecho siempre, se ha cargado mucho las tintas para hablar de los periodistas, a modo de los antiguos regímenes, de periodistas que estaban como pegados, ¿no? Como rémoras a los líderes, al presidente, a los secretarios y todo esto, y que de eso vivían, y que les encantaba verse en los grandes... ser elogiados por las autoridades más importantes del país, y que su periodismo era muchas veces envilecido o denigrado o manchado por este tipo de cosas, ¿no? Sí. Entonces de repente me convierten a mí a una periodista, o sea, yo veo a una periodista convertida en algo súper especial cuando tenemos atrás toda su historia, que no siempre ha sido la mejor. Entonces, pues dices, bueno, entonces unos sí son y otros no son, ¿por qué? ¿No? Uh-huh. ¿Qué los hace diferentes? Que pueden pasar, que pueden pasar con todos sus cadáveres en el armario cuando otros no, ¿no? Sí, sigue, porque ahorita que me distrajiste. Sí, entonces, pues yo lo veo así. Me parece que tendríamos que tener un poco más de información acerca de este tema y no es cuestión de desacreditar a alguien por desacreditarla, sino que su historia se revela. Sí. Dice, a ver, eso es lo que dice, Fidel Herrera ya era un raterazo desde antes de ser premiado con el consulado a horroroso. Saquen los trapitos al sol, dice Muniza Juárez. ¿Cuál es su pasado? Mercedes Morales. Y Rosario Castellanos era escritora y fue embajadora. Bueno, hay una gran distancia. Sí. No tenía ese peso. Y además, Rosario Castellanos, jamás presumió de que era una mujer deseada por los presidentes. Uh-huh. Pero Isabel Arvide dice, sí, miren, les voy a poner este documental realizado por Índigo hace ya, creo que en el 2013. Fíjense cómo arranca
esta entrevista con Isabel Arvide en Índigo para que vean la cercanía con tipos que le encumbraron. Escuchen bien. Vida y hacer tantas cosas. Yo no hubiera podido sobrevivir a tantas cosas en mi vida y hacer tantas cosas en mi vida si no hubiera yo tenido la inmensa vanidad, en el sentido más grato y más amplio de la palabra, de saberme deseada, pretendida, como lo quieras poner, por un presidente. Con Echeverría, que está también ahí, sí. Yo entré y salí a Los Pinos y a Palacio Nacional, por ese elevador privado, y me decía, y te contaba él qué importante era que tú estuvieras ahí, ¿no? Pero te da una vanidad distinta, una vanidad que tiene que ver que un hombre que tenía todas las mujeres del mundo, por poder y por dinero, me elige a mí. Entonces, hasta la fecha, me hace sentirme una mujer importante, interesante. La imagen que tenemos luego de que se hace muy fácilmente dinero desde el poder no es cierta, ¿eh? Se les olvida hacer dinero. Algún presidente se enoja contigo, y como se puede enojar con cualquier gente, y seguramente dice, vieja tal por cual que se cree bárbara, y al día siguiente no se va a acordar que se enojó contigo. Claro. Y todas las gentes abajo hacen una montaña de eso. Los ves fuera del poder muy rápido, cómo se destruye toda esa burbuja que les daba tanta fuerza. Y son muy pocos los que quedan. Y yo diría ahí Carlos Salinas, ¿no? Como una gente queda exactamente igual, ¿no? Recordemos que cuando terminaba el sexenio de Salinas, no hablabas de quién iba a ser el candidato, sino de Salinas si se iba o no a reelegir. Como millones de mexicanos, está totalmente devastado y totalmente rebasado ante un asesinato en el cual él no había manera que tuviera nada que ver. No. Nada que ver. Por una sola razón, la inteligencia de Salinas. El señor vio por encima del interés nacional, una y otra vez, el interés de Cedillo. Él y Líbano Sáenz, bueno, no le pudieron, le entregaron todo. O sea, está desde la prohibición de que los automóviles de las dependencias de gobierno fueran utilizados el día de la elección. O sea, le puso un obstáculo detrás de otro, y luego le avisó a Martita que ya habían ganado, ¿no? Es como un insulto permanente en la presencia de Fox en Los Pinos, ¿no? Y de Martita, y los negocios, y los brujos, y los excesos. O sea, te puedes... Es de una flojera mental terrible escribir y hablar sobre la familia Fox. Ves a Felipe Calderón muy en paz, muy como ciudadano común, y ahí ves al revés, lo ves y dices, bueno, es que siempre fue un ciudadano común. Me admite, me dice, me confirma que toma muchas decisiones sin tener suficiente información. Me dice textualmente, las decisiones se toman con poca información y escogiendo entre el mal menor. Ya estuvo en el Estado de México, ya fue precandidato el tiempo que estuvo en el Estado de México, ya tuvo una desgracia personal, que fue la muerte de su esposa, ya se casó, ya tuvo todas las novias del mundo. O sea, todas las fiestas de guardar del poder ya las conoce. Todas, nacional e internacional. No llega a decir, esto es Los Pinos, ¿no? Ya viene sobrado de poder. Pues ahí tienen a Isabel Arvide y su relación, su cuestionada relación con el poder. Esta relación que hubo durante mucho tiempo en la década de los 80s, 90s, en que la relación de las periodistas, muchas periodistas con el poder, siempre estaban en entredicho, siempre se... a ver, no quiero aquí a pintar a Isabel Arvide como una mujer que viviera de eso. No, sería injusto, sería machista, lo que ustedes quieran. No tendría nombre, pero lo que quiero ver es que ustedes vieron la primera frase que empleó. Me sentía, ella se sentía que atraía, que era una especie de objeto del deseo para el político. Que eso fue mucho de la cultura del periodismo. Entonces, ella es parte de esta cultura, ¿no? De cómo
de cómo hubo este cortejo de poder hacia muchas periodistas. Bueno, historias de estas ya se podrán imaginar. ¿Cuántas historias hay de directores de periódicos que convirtieron a reporteras en sus amantes, les daban sus columnas políticas, de reporteras que eran cortejadas por presidentes, por vicepresidentes, por políticos, les hacían regalos, las invitaban? Pero en el caso de Isabel Arvide llama la atención que llegó a ser una periodista que acumuló gran poder, su proximidad con el Estado Mayor Presidencial. De hecho, algunos en relaciones exteriores consideran que la designación de Isabel Arvide, esto dicho no por mí, sino por gente en relaciones exteriores, consideran que la designación de Isabel Arvide es una cuota de poder que hacia los militares, es un guiño hacia los militares. Ustedes saben que Isabel Arvide fue una mujer muy vinculada al poder de los militares. Entonces, muchos ven desde Relaciones Exteriores la designación de Isabel Arvide como una cuota que se le da en este caso a los verdes, a los militares. Entonces, estamos regresando al pasado, cuando se designaba a una persona, un cónsul, un embajador por cuotas de poder. Esa es mi pregunta. Es una pregunta legítima. Y otra cosa interesante, yo les he dicho muchas veces que los periodistas tenemos la obligación de estar cerca del poder, porque de otra manera no podríamos reportar qué es el poder o qué es lo que está haciendo el poder, si el poder se está ejerciendo bien o ha habido abusos o no. Es importante estar cerca del poder. Es incluso a veces recomendable y hasta aceptable que un periodista o una periodista pueda tener una luna de miel con un político. ¿Por qué? Porque de esta manera tiene forma de sacar la información. Como narra ella hoy, que en las pláticas que tenía con Calderón, que le sacaba información, que Calderón le decía que muchas veces tomaba decisiones con poca información. Eso es lo que da la ventaja de la cercanía, la ventaja estratégica de la cercanía con un presidente, que puedes hablar, que te puedes enterar de chismorreos y todo, ¿no? Y es la práctica de la que hicieron uso muchos columnistas, muchos periodistas durante los regímenes del PRI y del PAN. Y de hecho sigue habiendo periodistas que tienen mucha cercanía con el presidente, cosa que es legítima. Insisto, se puede estar cerca del poder, se puede estar en luna de miel con el poder, con determinado político, pero lo que nunca se tiene que hacer como periodista es irte a la cama con el poder. Eso sí no. Porque desde el momento en que te vas a la cama con el poder, pierdes y ya no estás actuando como periodista, ya estás actuando como correa de transmisión. Bueno, a mí lo único que me parece importante subrayar, y sin ir más allá o más a menos, es que su cercanía con el poder la pueda llegar a alcanzar de manera negativa, porque la cercanía con el poder a veces puede ser algo positivo, sobre todo si le sacas a ese poder o sea, si lo denuncias de manera importante acerca de lo que está haciendo, ¿no? Y bueno, tiene libros, como dice el presidente, sí, tiene libros, es verdad. Uno se llama Mis Generales, que habla de su relación con la gente del ejército. Otro se llama Sí merezco abundancia, que en este caso es de Duarte, veracruzano. Otro es Entre políticos y rufianes. Y otro es Mis presidentes. O sea, en medio de esto, ¿no? Por ejemplo, el de Mis presidentes dice que es un ejercicio periodístico y a la vez una monografía personalísima sobre el poder presidencial en la historia de México. Un viaje íntimo a los pasillos, balcones y a veces también, sin pudores, a las alcobas, a los espacios donde un solo hombre define el destino de millones. Un escenario que Isabel revela con su talante crítico y, cuando es preciso, con registro entrañable, por ejemplo. ¿No? Y de Mis Generales, yo sí quisiera aportar una cosa. Como ella misma lo dice en Mis Generales, dice: misterio para millones,
Conozco a más generales que ningún otro mexicano. Los he visto llorar. Los conozco desnudos de todo. Los he padecido en sus peores horas. Los he levantado de mis amaneceres y los he corrido de mis noches. He sido su mujer, su amiga, su enemiga, su confidente, su terror, su aliada, su espejo, su resonancia, su voz. Suya de ellos, como debe ser. Pero por eso el título Mis Generales, que en un lenguaje castrense significa con todas sus letras que estoy permanentemente a sus órdenes, a ratos, muy a mi pesar, de sazón. Así es, dice María Zambrano. Sus libros tienen títulos de novelas de vaqueros mezcladas con estadísticas de sus experiencias. Pues sí, la verdad es que entonces, esto... Bueno, yo digo, quien le interese saber un poco más, pues se tendrá que chutar los libros y lanzarse, ¿no? Claro. A conocer las columnas de opinión de Isabel, Sí. ¿no? Ahora, dicho esto... ¿Qué valor tiene eso? Pues conocer sí, a una persona en su profundo ser de quién es qué y qué hace. ¿A quién pertenece? A quién pertenece. Entonces, a mí lo único que no me gusta, lo único que me parece incómodo es que sea un nombramiento que se parezca mucho a otros de sexenios anteriores. Eso es lo que me molesta. Sí. Es lo que me molesta. Y lo mismo va para Marta Samarripa. Es decir, porque mandan a Marta Samarripa no como cónsul, sino como embajadora de Belice. Y entonces estamos diciendo, en este momento, ¿qué pasa con Belice? ¿No? En otros años, pues podría ser, pues total es Belice, ¿no? Sí. Pero en estos momentos Belice es un punto estratégico, efectivamente. Hay mucho tráfico de migrantes, sobre todo de origen cubano. No, y no solo eso, está dentro de las rutas del... Tráfico de armas. Tráfico de personas. Tráfico de drogas. Entonces, creo que es un punto muy caliente donde pues se verá en poco tiempo qué tanto es la capacidad de alguien que no conoce los entramados de la diplomacia, pero que se tiene que movilizar rápidamente para aprender. No nos gustó nunca lo que dijo Videgaray cuando llegó a Relaciones Exteriores. Vengo a aprender. No creo que tengamos que hacer ese tipo de cosas cuando México tiene una gran cantidad de gente súper preparada y que le ha costado al erario público prepararla para esos deberes. Así es, yo creo que, insisto, aquí le deseamos la mejor de las suertes a Isabel Arvide. Es potestad del presidente designarla como cónsul con rango de ministro, ganando más de 6.500 euros al mes. ¡Qué bueno! Ojalá que se comporte y nos dé la sorpresa, insisto, ¿no? Pero también hay que advertir que esta designación puede resultar con el tiempo problemática por el lastre de Isabel Arvide. Y aquí no estamos en plan puritano, criticando a Isabel por... No, a mí eso me tiene... Nos tiene sin cuidado, ¿con quién se pudo haber tenido? A mí eso no me preocupa, ni siquiera es para entrar en ello. Nada. El asunto es el otro. Entonces, y sobre todo... Sus credenciales, su preparación. Sí, y sobre todo que la vimos llegar a la mañanera, a los inicios de la mañanera, a exigir que se le diera trabajo. Sí. O sea, fue lo primero, junto con este otro periodista Ricardo mayor. Rocha. ¿Ricardo Rocha? Sí, no, Ricardo, no. el Centavazo. Sí. Ay, ¿cómo se llama? Reyes Razo. Reyes Razo. Miguel Reyes Razo. Junto con Reyes Razo. O sea, ya. Que el presidente lo trata como don Miguel Reyes Razo. ¿Sabe? Está bien, o sea, no sé, él tendrá consideración y respeto, vaya. Pero fue cuando las mañaneras empezaron a utilizar como la corte de los milagros, donde, bueno, yo no tengo trabajo y quiero tener, exacto, donde a mí, ¿por qué me dejan hasta el último? Donde, pues, usted me debe, yo pues, he hablado bien de usted. Dale un cargo de cónsul, ¿en dónde? Pues en un lugar donde se pueda picar el ombligo, pues Estambul, porque ahí no hace nada, o sea, es una bellísima. En fin, y no es envidia, dice. Y todavía la señora Isabel se atreve a escribir un libro y criticar a Sasha Montenegro.
Pues así por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, y cambiemos de tema porque yo creo que ya es un abuso. Bueno, vamos a Estados Unidos porque ya saben que hoy empezó el presidente Donald Trump a insinuar que podría suspender o postergar. Dice, caray, siempre tenemos que aclarar que una cosa es ser crítico y otra cosa es ser criticón. Efectivamente. Bien dicho, bien puesto, doña Antonieta. Bueno, fíjense bien, si en México hoy causó realmente, esa es una buena pregunta. ¿Sabe turco? ¿Sabe árabe? ¿Sabe inglés de perdida? ¿Francés la tal cónsul? Yo la verdad, esas son de las cosas que... Pues el currículum no lo conocemos. Bueno, aquí está cómo cae la economía. El Producto Interno Bruto ha caído, fíjense nada más, 9.5 y se traslada en un 32.9% anual. Entonces, esto es realmente la contracción de la economía más importante en la historia de Estados Unidos. Y el desempleo sigue galopante. Y en medio de este contexto, el presidente dice que no descarta la posibilidad de suspender las elecciones el 3 de noviembre próximo. Entonces, ya como se podrán haber imaginado, pues esto desató una tormenta de pareceres y por fortuna salió dentro de las cosas que tuvo que hacer hoy el líder de la mayoría republicana, Mitch McConnell. A ver, Mitch McConnell, aquí está, dice, ahorita lo encuentro aquí. Bueno, básicamente lo que dice Mitch McConnell, que en la fecha del 3 de noviembre está escrito en piedra. Ajá, sí, está escrito. O sea que nada, no piensan mover la fecha de las elecciones, porque entre otras cosas, pues este presidente Donald Trump no tiene la autoridad para suspender, postergar las elecciones. Así es que las elecciones se van a realizar el próximo 3 de noviembre y al mismo tiempo en que también el presidente Trump ha estado insistiendo en la necesidad de eliminar el voto por correo, que otros insisten que es muy recomendable en esta época de pandemia. Así es que así están las cosas en Estados Unidos, siguen de manera interesante. Dice la chikungunya voladora, dejen de lado el análisis, criticaron a Paul Velázquez por desearle el mal a una periodista y no critican a los de Aristegui y Noticias de hace 2 días por llamarlo pirata chafa. ¿A quién? A Paul, el que tiene con su parche, que se lo va cambiando y... Paul, no, ya creo que se destapa el ojo, ¿no? Uh-huh. Yo ya lo he visto sin el parche. ¿Y qué? No entiendo. Pues que yo tampoco entiendo. Dice, también criticó al doctor Jalife por haber sido el primero en criticar al doctor Gatell, solo Javier, al autor lo criticaron, muy imparciales los periodistas viejos. Pues es que no entiendo lo que quieres decir, chikungunya. Muy bien, o sea, ¿quieres que no critiquemos a nadie? O no entiendo qué es lo que... No sé, supongo que es seguidor de Paul, ¿no? Bueno, y para terminar... Y está más, conoce más estos entresijos, ¿no? Sí, nosotros no seguimos mucho el tema de los pleitos entre youtubers porque parecen viejas chimoleras que se agarran entre ellos y se pelean. Francamente, no, ay no. Son pleitos de quinto patio. Y a propósito del pleito que se ha dado esta especie de parteaguas que se ha dado en los medios informativos entre los llamados medios tradicionales y las redes sociales.
Fíjese que han surgido estudios en el Reino Unido, en Canadá y Estados Unidos en cómo durante esta época de la pandemia cada vez más la gente empieza a regresar a los medios más confiables que son los tradicionales. Miren, esta es una estadística en base a un estudio que publica la revista The Economist, muy interesante. La gente se ha empezado a volver a confiar. Miren cómo volvieron a crecer. El mainstream son los conocidos medios tradicionales. Han vuelto a resurgir los medios tradicionales porque la gente que sigue las redes sociales han vuelto la mirada a los medios tradicionales. ¿Por qué? Porque les tienen más confianza. Entonces, los mainstream media en todos estos países, Canadá, Estados y el Reino Unido, han empezado a levantar cabeza. Entonces, es interesante que en épocas básicamente de crisis, la gente sí escucha lo que se dice en las redes sociales, pero luego lo va y lo checa en un medio serio. Entonces, es interesante. Yo digo que yo soy un periodista de más de 40 años. En esta carrera he sido corresponsal en Europa, he sido corresponsal en Estados Unidos, he sido enviado en Oriente Medio, he sido corresponsal de guerra en Oriente Medio, he cubierto la guerra en Afganistán, en Irak, he cubierto golpes de estado en Haití, he cubierto los tsunamis en Banda H, Indonesia. O sea, tengo más de 40 años y yo creo que el periodismo tiene que regirse por ciertos estándares de calidad y de credibilidad. Entonces, la verdad, a mí me parece muy interesante que se vayan incorporando al paisaje informativo gente, los famosos youtubers, que bueno, bienvenidos sean, pero sería deseable que lo hicieran con un poquito más de profesionalización. Yo no soy quien para negarle a nadie el espacio, a la gente les gustan. Hay gente que disfruta mucho con los youtubers, hay gente que disfruta mucho con los youtubers. Hay youtubers que se dedican a transmitir cápsulas cortitas. Hay youtubers que francamente no tienen ni puñetera idea de lo que están hablando y dices, híjole, mano, ¿ya esta gente los sigue y los escucha? Hola, pregunta sin sesgo. ¿Ustedes no son youtubers? Sí somos youtubers, pero con formación de periodistas tradicionales. Sí, yo lo que quería decir acerca de estas gráficas que estás enseñando es que mucho se ha dicho y mucho se ha hablado del nuevo periodismo que se hace en las redes sociales y de los youtubers y del periodismo vía Facebook y todo esto. Sin duda alguna, esto ha incrementado a veces para bien, pero mucho para mal el sentido del periodismo. Sí. ¿Qué es lo que pasa con el mainstream? O sea, todos los periódicos tradicionales hicieron un gran esfuerzo, los buenos periódicos tradicionales hicieron un gran esfuerzo para poder tener unas plantillas de periodistas que salen caros, muy bien capacitados y con una experiencia muy clara que les permitía no solo dar la noticia del día, sino hacer análisis, hacer reportajes, hacer entrevistas y dar incluso opinión. Con este revuelo y a río revuelto, ganancia de pescadores, que a veces son el periodismo que se hace en YouTube o en Facebook o cualquiera o en la misma internet, se quita mucho ese foco de atención de que hay que hacer las cosas de manera profesional, de que hay que tener un bagaje detrás para poder transportar esa información de una manera que sea un verdadero servicio y que sea un verdadero análisis, teniendo en cuenta que un periodista necesita una formación muy importante y un mundo de lecturas durante toda su vida. Uh-huh. Es algo que se va aprendiendo con las largas marchas y con mucho estudio y análisis. Entonces,
Esa es la diferencia. Cuando las cosas son críticas y se ponen críticas, lo que tienes que voltear a ver es al al medio tradicional serio. periodismo 100%. O sea, decir, no al que de repente se le ocurre una idea y lo hace, o muy chabacanamente, o lo que sea, sino alguien que tiene una responsabilidad profesional de carga pesada. Así. Eso es lo que a mí me parece. Y ya el periodista puede estar en un medio fuerte y potente, como puede estar con su espacio, en este caso como YouTube o como Facebook, dando su opinión o participando, dando esta información. Sí, yo creo que... Y además no nos olvidemos que este proyecto que estamos tratando de echar a andar también tiene el respaldo de un medio muy preciso y muy profesional. Sí. Yo creo que cada quien tiene su estilo. Miren, yo creo mucho en la responsabilidad de estar detrás del micrófono porque durante toda mi vida, y les voy a platicar solamente un par de anécdotas rápidas. Un día cuando yo estaba cubriendo la guerra en el Golfo, llegué a una base militar de Estados Unidos porque era una cobertura que duró más de un año, imagínense, muy cansada, muy agotadora, muy desgastante. Y me acuerdo que conocí a un par de inmigrantes indocumentados que se habían alistado, ¿sí? Y se les admitieron sin papeles y su sueño era que una vez que terminaran su papel como ahí en la guerra y hubieran servido su tiempo, se les concediera la ciudadanía, les dieran papeles en Estados Unidos. Es una historia vieja, la de los inmigrantes indocumentados que se alistan en el ejército para luego obtener la ciudadanía. Es una historia que viene de lejos. Bueno, entonces escribí su historia y me acuerdo que la Embajada de Estados Unidos desmintió esa historia a mi periódico. En aquel entonces yo trabajaba para el Excelsior, desmintió la historia. Pero yo sabía que tenía los testimonios, o sea, eran testimonios serios. Y como un mes después estaba yo desayunando y estaba hojeando el Financial Times. Y estaba escuchando el Financial Times en su sección. A mí las finanzas no me interesaban mucho, pero había reportajes muy buenos. Y estaba leyendo un reportaje y era la historia de un muchacho inmigrante indocumentado que la patrulla fronteriza había detenido en la frontera entre México y Tijuana. Entonces, el reportaje decía que cuando la patrulla fronteriza detuvo a este muchacho, le preguntó, ¿para qué quieres? No, pues es que yo quiero alistarme en las Fuerzas Armadas porque aquí hay una historia en la que dicen que si yo me alisto en las Fuerzas Armadas no puedo ser ciudadano. Y saca el reportaje que yo había escrito. Y me quedé impactado porque dices, ¿cómo es posible que una historia escrita desde miles de kilómetros de distancia en el Golfo Pérsico impactara de esta forma y moviera a alguien a cruzar la frontera? Entonces uno tiene que ser muy consciente del impacto que pueden tener lo que escribe, lo que dice. Otro ejemplo, y quizá esto puede ilustrar mejor lo que estoy tratando de decir. Yo fui 15 años corresponsal en Estados Unidos, en Washington, y yo sabía perfectamente que todo lo que yo escribía todos los días, porque yo escribía todos los días, era revisado con lupa por la Embajada de Estados Unidos y el Departamento de Estado. Entonces, cuando tienes tantos ojos sobre ti vigilándote, no tienes margen para equivocarte. Entonces, la responsabilidad... Sí, porque si te equivocas, cualquiera te va a llamar y te va a decir, oiga, ¿qué estás diciendo? No te puedes equivocar en traducir algo, no te puedes equivocar en cifras, no te puedes equivocar en quotes, en citas. Entonces, esto demanda de mucha responsabilidad. Entonces, cuando yo veo a los youtubers, que algunos que tienen mucho éxito, sueltan las cosas a la ligera, yo digo, uy. Yo, por ejemplo, cuando antes de empezar estábamos hablando con gente de relaciones exteriores para tratar de la manera más responsable y delicada el tema de Isabel Arvide. No podemos hablar así porque sí, no, tenemos que decir, oye, ¿tú qué opinas? Hicimos un sondeo con funcionarios de relaciones exteriores que no podemos citar. A eso me refiero con tener responsabilidad, y cuando vas a soltar algo, sabes que no estás difamando, estás proporcionando información para que ustedes la digieran y luego nos digan, no, este Jaime es un tonto, no tiene ni idea. No, o decir claramente, es mi opinión. En mi opinión,
o yo considero, me parece a mí que esto, entonces es tu opinión, no estás siendo consecuente con lo que piensas, pero para ser consecuente con lo que piensas, pues tienes que haber mirado, haber leído, haber investigado algo de lo que estás hablando. Así o es. lo que estás hablando. Entonces, yo creo que es eso. Aquí dice, por ejemplo, algo que me parece muy, muy bien claro. Dice Adriana Solino, yo sigo a pocos youtubers porque no todos saben siquiera hilar ideas. Jolimese nos dice, los medios tradicionales hacen investigación, la mayoría de los youtubers solo repiten las noticias de los medios tradicionales, no comentan, critican, no hacen investigación. Así es. Sildromon dice, me gusta mucho cómo elevan la conversación y el debate, así deben ser los periodistas, los admiro, gracias, esperamos ser mejores. María Zambrano dice, Jalife se ha comportado muy prepotente y grosero con Gatell y sus mismos lectores en Facebook sí se lo hacen saber. Luego Carmen Oro dice, pienso que es diferente, hay periodistas como ustedes que tienen un canal de YouTube y los youtubers solo se dedican a su canal sin ser necesariamente periodistas, solo leen noticias, eso también, ¿no? Y dice Gerudiel, yo dejé de mirar a varios youtubers debido a que ponen encabezados demasiado escandalosos y a la hora de hacer la transmisión exageran o hacen suposiciones a priori sin estar seguros. Eso es verdad también. Ranchorochiro dice, es difícil porque hubo una explosión de medios informativos en México. En México existen dos polos bien marcados y el polo liberal fue el más castigado. Es cuestión de tiempo la moderación. Sidromo nos dice, así es Jolimese, le responde a Jolimese. Opinan y critican sin tener la suficiente información del tema. Carmen Oro, generalmente la gente que toma la información de los youtubers es la que recientemente se interesa en la política por estar en contra o a favor de AMLO y no conoce a muchos periodistas. Sildromon dice, lo positivo de esta masificación es que la gente también se ha involucrado más en las decisiones políticas que se toman Eso es cierto. En este país. Y eso es de lo que se trata. Exacto. ¿No? De involucrarnos todos, de tener este intercambio de ideas, de reflexionar. Bueno. Mira, Philip de Baker te pregunta, ¿cómo mantienes tus emociones fuera de lo que escribes? Ay, muy difícil, es casi imposible, ¿eh? Y eso de que el periodismo objetivo existe. La información objetiva existe. La información objetiva existe, pero tratándose de reportaje ya es muy complicado. Ya, ahí en ese terreno ya, y cada vez menos, Philip, cada vez es menos. Por ejemplo, en el contexto actual de México, a mí cada vez me cuesta más trabajo ser objetivo cuando veo este tipo. Miren, les voy a poner un ejemplo de lo que estoy tratando de decir, y así ilustramos. Yo no sé si ustedes vieron ayer una escena en la Cámara de Senadores, muy penosa, la verdad, muy penosa, en la que unas senadoras, miren, les voy a presentar la nota, cómo la manejó ayer Ciro Gómez Leiva, y ya para cerrar, porque ya nos colgamos. Esto que ocurrió hoy en el Senado, cuando iba a iniciar la sesión extraordinaria, por ahí del mediodía, la senadora del PAN, Marta Márquez, subió al lugar de la presidenta del Senado, de Mónica Fernández, se puso ahí con una pancarta que decía, los mexicanos están tomando las calles y yo el Senado. Urge aprobar el ingreso básico universal, urgen medicamentos oncológicos. Esta protesta retrasó el inicio de la sesión por casi 2 horas y entonces una senadora de Morena, de nombre Antares Vázquez, hizo esto. Unos minutos antes de que yo pudiera iniciar la sesión, la senadora Marta Márquez del grupo parlamentario del PAN abruptamente se fue casi encima de mí e impidió prácticamente que pudiéramos iniciar la sesión. Si es necesario que declaremos una sesión permanente durante varios días hasta que la señora senadora quiera retirarse de mi lugar, de mi silla, en el presidio.
Esta protesta retrasó el inicio de la sesión por casi 2 horas y entonces una senadora de Morena, de nombre Antares. Bueno, ¿se fijan el tratamiento que le da Ciro a esta nota? Estaba el Senado empezando y era importante que prosiguiera. ¿Por qué? Porque ayer se aprobaba el tema de los medicamentos para que el Estado mexicano le rompiera el monopolio a las compañías. Y esta senadora del PAN se toma posesión de la presidenta del Senado con una pancarta en la que dice que los mexicanos están en las calles. ¿Cómo cuántos mexicanos? ¿Dónde están los mexicanos que están en las calles? Se refiere a los de Frena. Y decía que los medicamentos, que los niños están muriendo, o sea, esta cantaleta, ¿no? Pero eso no lo menciona Ciro, menciona que la senadora de Morena, Antares, le quita esta pancarta a esta senadora del PAN que quiso obstaculizar. Entonces dice uno, no, Ciro, pues así sí, mucha objetividad, ¿no? Entonces realmente cuesta, a Ciro se le ve el plumero, es propanista, no es una sorpresa, pero ahí sí, de verdad es que es molesto ver que un periodista tan casposo, tan viejo, tan partidista, sigue informando, siga tratando de defender lo indefendible. Y es cuando a mí me cuesta realmente ser objetivo. Este tipo de periodismo viejo, partisano, mediocre, en fin. Por eso me cuesta el trabajo a veces ser tan objetivo. En fin, amigos, dice Antonio Tegar, hay youtubers que solo tienen sus especies la idea de tener ya muchos seguidores, un ingreso económico, ¿sí? Los mexicanos están en la calle que es porque estamos trabajando, la mayoría, pues sí. Bueno, amigos, creo que con esto hasta nos pasamos de tiempo. Muchas gracias por su tiempo. Los esperamos en la segunda edición a las 8 de la noche. No se olviden de dejar su like, please, 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 corran la voz. Tenemos que crecer. Ayúdenos a crecer, ¿sí? Porque la verdad creo que... Bueno, nos interesa seguir creciendo. Se interesa siempre y cuando a ustedes les convenza. Claro. Si no, pues nada. Y los vemos a las 8 de la noche y mañana nuestros amigos en Bélgica y España los esperamos como siempre a las 12 del día, tiempo central de México. No, de nada, Phil. Te mando un abrazo a ti y a María, que la verdad uno se siente muy a gusto cuando gentes como ustedes forman parte de esta comunidad. Bueno, amigos, pues nos vemos mañana para los de Europa y los que de este lado, a las 12 nos vemos.